Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Y Petro no fue a Roma. Hizo una falta. Bueno, todo el mundo preguntaba por él. Centenares de miles de personas apostadas en el Vaticano y en la ruta a Santa María, donde sería su descanso final. Todo el mundo preguntaba por Petro. Vaya, señor Petro. No fue a Roma. Y no fue porque efectivamente el problema de su cirugía se le impide, doctor Fernando. De otra manera ya hubiera estado. Pero claro. Además, que es el único, ¿sabe usted? He revisado las redes de los presidentes de América Latina, por lo menos los de habla hispana, para escuchar o para poder ver sus reacciones respecto a la muerte del Papa Francisco. Y el único que se atreve a tanto a decir que era amigo personal del Papa Francisco es Gustavo Petro. Nadie más hace una cosa parecida. Ni siquiera lo insinúa. Gustavo Petro sí, de hecho el sábado se fue con un larguísimo trino donde decía cosas como esta: aquí he llorado, no estoy en espectáculos y me siento triste y algo solo, sé que Francisco ya no está en Roma, ya su existencia finalizó. Y termina diciendo que las carnes muertas del Papa, una cosa espantosa. Un trino de por lo menos 10 páginas, doctor Fernando, en medio de un desequilibrio tremendo. Se nota que el presidente no había dormido esa madrugada y estaba escribiendo estas cosas. Muy bien. ¿Qué le pasó al ministro de Salud? Yo me lo pregunto. Tengo que confesarles a ustedes o contarles a ustedes que cuando estuve a las puertas de la muerte fue generoso conmigo y con mi familia. Víctima del atentado, el ministro de Salud estuvo pendiente de todo para permitir que las cirugías y que todo el tratamiento médico se hiciera oportunamente. Ese no es el ministro que insulta de manera tan procaz a una directora de un hospital. Guillermo Alfonso Jaramillo, doctor Fernando, pasó un fin de semana cuestionado, pero además, cuando uno esperaba que él expresara sus excusas al país, le presentara lo que corresponde, doctor Fernando, al país, resolvió reafirmarse. Es más, para reafirmarse dice que su presidente, Gustavo Petro, también utiliza la palabra HP. ¿Y cuál es el problema? Es lo que estaba era indignado porque no atendían a los indígenas. Lo curioso, doctor Fernando, y esto da muestra del nivel enorme de ignorancia que tiene el ministro frente a su propia cartera. En el departamento de Meta, como en otros departamentos, el sistema de salud que nosotros, los llamemos, quienes no somos indígenas, pues, recibimos, no es el mismo que tienen los indígenas. Ellos tienen sus propias IPS y tienen su propia EPS. Así funciona en Colombia el sistema de salud. A lo que fue el ministro de Salud fue a ver cómo funcionaba la ES en el departamento del Meta, que es el que reúne los hospitales públicos del departamento. ¿Quiénes se están quejando de la atención? Los indígenas, los que tienen su propia IPS y no tendrían por qué estarse quejando de la IPS. Ahora, ¿por qué razón termina el ministro madreando a la gerente del hospital? Lo que ninguna de las razones tiene para poderlo hacer. La razón que él dice es porque ella le explica que tiene que trasladar a algunos pacientes que están con dengue, doctor Fernando, y si ese dengue no se trata en hospitales de mayor nivel, se convierte en dengue hemorrágico, inclusive haciendo que pierda la vida la persona que está contagiada por un tema de plaquetas. Ahora, el ministro dice, no tiene por qué, es que no tengo cómo darle ambulancias para trasladarlos a todos, y entra en cólera. Ella lo que explica es, nosotros no tenemos la capacidad de poderlos atender y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Es normal, eso hay que hacerlo. Pero al ministro no le gusta eso y la insulta. La insulta además sin tener ninguna funcionalidad porque es que el ministro de Salud no es el jefe de la gerente de ningún hospital o del gerente de ningún hospital en Colombia. Los jefes de los gerentes son los gobernadores del país. Bueno, la paz total. En los últimos 13 días, 23 miembros de la fuerza pública asesinados. ¡Qué horror! El hecho más reciente se produjo ayer, doctor Fernando, cuando un contingente de la Brigada de Selva en el San José del Guaviare fue atacado por los guerrilleros de las FARC, por los terroristas de alias Calarcá.
Esos mismos terroristas que hace tan solo 2 semanas Gustavo Petro les decretó un nuevo cese bilateral al fuego. Esa es la parte más dolorosa, doctor Fernando. Aquí, mientras estos 6 héroes que están viendo ustedes en pantalla perdieron la vida en el cumplimiento del deber, Gustavo Petro firma ceses bilaterales con los terroristas de las FARC, los de alias Calarcá, que perpetraron este hecho criminal el día de ayer en San José del Guaviare. El ministro y Gustavo Petro intentan justificar estos hechos de barbarie. De hecho, ayer Gustavo Petro lanzó un trino en el que pide que se haga una especie de comisión especial o se envíe una comisión especial al Guaviare para que examine lo que ocurrió. Escribió Gustavo Petro lo siguiente: una comisión independiente debe examinar de inmediato las circunstancias del ataque al ejército en el Guaviare, examinando desde los contenidos de la decisión de disminuir el cese al fuego que se tomó con los frentes bajo órdenes de Calarcá. Dice Petro que él es responsable de la vida y de cada joven que hay en la fuerza pública y que quiere que todos regresen sanos y salvos a sus familias, porque este gobierno, dice él, es un gobierno construido alrededor de la vida y su defensa y proyección. En Colombia nadie debe morir a manos de otros. Es lo que ha escrito Gustavo Petro, al tiempo que pone en entredicho lo que ocurrió. Ahora falta que resulten ellos responsables de haber atacado a los terroristas de las FARC y por eso los investiguen, porque para allá va la idea de la comisión independiente que plantea Gustavo Petro. 23 muertos en 13 días. Qué bien, señor ministro de Defensa, ¿no? Porque Gustavo Petro, ni para qué le hablamos del tema. La falta de medicamentos, dolor de tanto. Se sigue registrando la falta de medicamentos esenciales para mantener con vida a mucha gente en Colombia. Misael, doctor Fernando, Misael Moreno nos escribe en el chat de Facebook. Gracias, Misael, por escribirnos. Dice: buenos días, no fueron 6, sino 9 y los otros secuestrados. Fuerza Pública, Ministerio de Defensa emitió el boletín anoche con estos 6 hombres de la Fuerza Pública que dicen fueron los únicos que, y perdónenme por decir los únicos, que fueron asesinados por las FARC. Y lo decimos porque es la cuenta directa del ministro de Defensa el que da cuenta de lo que pasó ayer con nuestros hombres de la Fuerza Pública. Las FARC había secuestrado a por lo menos 5 hombres del ejército que, según información preliminar que entregan desde el departamento del Guaviare, fueron dejados posteriormente en libertad. Eso es lo que hay por ahora y oficialmente se habla de los 6 hombres del ejército asesinados, aunque los terroristas de las FARC en un comunicado dieron cuenta de que habían ejecutado la acción y habían matado a 9 de ellos. Así que muy confuso, pero pues debo creerle a la institucionalidad. En este caso, la institucionalidad es el Ministerio de Defensa. Ave María. El CNE sigue investigando la campaña de Petro. Ecopetrol confirma: se va Shell de Colombia. Con eso son cuántas las grandes compañías petroleras que dejan el país. 6 en total que han dejado el país, doctor Fernando. Petro consigue lo que se propone: dejarnos en la ruina. Hablará Juan Carlos Flores, ex concejal de Bogotá, sobre la consulta popular de Petro. Los jesuitas piden perdón por abusos sexuales a 8 hermanos. Los Llano Narváez. ¡Qué horror! Sigue riesgo por brote de fiebre amarilla. El biólogo italiano asesinado en Santa Marta. Crimen atroz. Vladimir Fernández, salpicado por asuntos del UNCRD. Magistrado de la Corte por obra de Gustavo Petro. Y es que el fin de semana se revelaron una serie de chats entre Sandra, la que fuera consejera de las regiones de Gustavo Petro, y Vladimir Fernández, el ahora magistrado de la Corte Constitucional por Gustavo Petro, porque él fue el que lo nominó, doctor Fernando, y lo eligió el Senado de la República. Y en esos chats se habla de las reuniones en las oficinas del Congreso de la República con algunos congresistas, entre otros con el senador Iván Name, y lo que se está queriendo indicar con estas pruebas que entrega Sandra
a Ortiz, a la fiscalía, es que efectivamente el dinero que se entregó a los congresistas no solamente alcanzó para tramitar la reforma pensional, sino que también habría servido para tramitar la elección del ahora magistrado de la Corte Constitucional. Gravísima la denuncia que hace Sandra Ortiz. Y en la arena internacional, el homenaje al Papa Francisco no fue sencillamente un homenaje, no fue un ritual, no fue una manifestación que se repita alguna vez, fue una apoteosis. Lo del Papa Francisco no tiene repetición posible. ¿Qué cosa, por Dios? La Plaza del Vaticano llena de reventar. Y el traslado de su cuerpo desde el Vaticano hasta la iglesia donde descansará, de más de 5 kilómetros, está llena, absolutamente llena, al lado y lado de gente que lo despedía fervoroso. Lo del Papa Francisco no tiene repetición posible. La paz de Ucrania. Se reunieron Trump y Zelensky precisamente en el Vaticano. ¿Avanzan las cosas? En algunos momentos parece que sí, en otros parece que Putin sigue encantado con su guerra. Muere general ruso en atentado en las cercanías de Moscú. China reduce aranceles de represalia. Detienen por corrupción al expresidente del Brasil, Fernando Collor de Mello. El presidente de Harvard enfrenta a Donald Trump. 11 kilos de cocaína fueron encontrados en una silla de ruedas en el aeropuerto de Barcelona. Protestas en Bolivia por precio de combustible. Tragedia en Vancouver. Atropelladas docenas de personas en un festival. La frontera República Dominicana-Haití. El presidente Abinader le pide firmeza a sus tropas. Recuerdan en Israel víctimas del Holocausto, la mayor atrocidad de la historia cometida por Adolfo Hitler. Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado, está desaparecido desde el día en que anunció una acción jurídica para enfrentar el fraude electoral de julio. Perkins Rocha, desaparecido. La familia no sabe nada de él y no lo puede ver. Y Maduro habla de la defensa de los derechos humanos. Condenado el congresista ladrón y payaso Jorge Santos a más de 7 años de cárcel. Explosión en Puerto Iraní. 14 muertos, más de 700 heridos. Estos son los hechos más importantes del momento que se registran en el mundo, en Colombia, y de los que hablaremos con ustedes en la próxima hora. Avanzamos, vamos con la nota editorial del doctor Fernando Londoño. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos. La señal en vivo de La Hora de la Verdad se puede sintonizar en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn, también a través de Facebook Live y YouTube. Nos encuentran como La Hora de la Verdad.